¿Cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente, pues estamos aquí compartiendo este día tan hermoso, empezando pues este estudio del día de hoy. Un poquito tarde empezamos el día de hoy. Casi que no llego, pero el trabajo, a veces el afán y uno que no quiere a veces soltar a veces rápido las cosas. A veces se complican un poquito las situaciones, pero en el corazón siempre está puesto para que el Señor pone en nuestro corazón el querer hacer las cosas para el Señor. Espero que hoy en este día ustedes hayan empezado bien, y ya que está casi por terminar el día, pues también que sigan bien. Para mí es un gusto y un placer estar siempre compartiendo la palabra con ustedes. Yo creo que el Señor siempre dice la palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y esto es que no importa la hora, como le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo, te insto a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y pues aquí estamos hoy. Estamos empezando este día, hoy el estudio, y esperemos que pues el Señor nos hable el día de hoy. El Señor nos dé la instrucción de lo que tenemos que aprender el día de hoy. Yo creo que nosotros nunca vamos a dejar de aprender la palabra de Dios hasta que Él venga. Yo creo que ese día nosotros dejaremos de aprender algo del Señor. Cada día nos sorprende. Cada día el Señor, con sus misericordias, Él es bueno, Él es fiel, y en su fidelidad sobre la palabra que Él nos dio, que buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá añadido. Y esto es la paz, la tranquilidad, el gozo, las cosas espirituales, que las cuales nosotros siempre tratamos de buscar el consuelo en un mundo donde lo espiritual es contrario, porque en este mundo todo es por lo que se mira, y la gente camina por lo que ve, no por lo que siente, y los sentimientos que el mundo tiene siempre son inclinados a la carne, nunca son sentimientos inclinados a obedecer a Dios. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Recuérdense que la semana pasada estudiábamos lo mismo del Sermón del Monte. Es el sermón más hermoso de todas las predicaciones y sermones que se han predicado en la historia del hombre, de la humanidad, dada por el Señor Jesús. Y esto fue cuando, enseñando el primer sermón, iniciando su ministerio, pues enseñó a sus discípulos. Y aquí estamos, todos aquellos que en Él creen y que han sido salvos, se han convertido en sus discípulos. Cada uno de nosotros somos discípulos del Señor. Entonces nosotros todos los días estamos aprendiendo. Él quiere enseñarnos. El detalle es, ¿quieres tú aprender? Esa es la pregunta. Dios cada día nos reta a que nosotros dispongamos de nuestro tiempo para escuchar, como María, que se sentó a los pies de Jesús. O a veces estamos como Marta, que el Señor está en nuestra presencia y nosotros en la presencia del Señor, pero muchas veces los afanes nos hacen perder el enfoque de lo espiritual, y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos sentemos a sus pies cuando Él enseña. Entonces, la semana pasada estudiábamos que era la sal y la luz del mundo, y nosotros fuimos llamados a ser sal para preservar la corrupción del mundo. A través de nosotros el Señor preserva la corrupción y se ha detenido la corrupción, porque nosotros ya no somos pecadores condenados a la muerte eterna, sino somos pecadores redimidos y salvos por la sangre de Cristo. Decíamos también que éramos luz, porque dice que ahora nosotros tenemos que llevar la luz de Cristo, la luz que nos iluminó y nos hizo mirar nuestra condición pecaminosa y nos hizo ahora andar en luz. Nosotros ahora podemos caminar y podemos darnos cuenta que ahora que somos sal y luz, tenemos que darle sabor a la vida y tenemos que iluminar en aquel mundo oscuro, lleno de perversidad. Pero ahora, ¿qué es lo que tiene para nosotros el Señor? Bueno, sigue Mateo, seguimos en Mateo. Mateo va a estar un poquito largo, y Mateo, en este sermón, Jesús
expresó todo lo que tenía que expresar para darnos una enseñanza amplia sobre la palabra de Dios, sobre los mandamientos, la ley, en lo cual nosotros hoy vamos a estudiar. Y espero que usted ponga en práctica, hermanos, pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. ¿Sabe? Es bonito cuando uno se deja guiar por el Espíritu de Dios para poder compartir la palabra con otros que están en situaciones difíciles y no entienden el por qué las cosas les están sucediendo. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra, y quiero que vaya usted al Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 5, creo que nos hemos tomado un buen tiempo en este capítulo, pero ese es parte de el estudio sistemático de la Biblia, ir verso por verso para aprender la Biblia. Sí, el sistema sistemático es lo más provechoso para que nosotros podamos aprender de la Biblia. Vamos al capítulo 5 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 17, y vamos a leer hasta el versículo 20. Solamente son 3 versículos, pero muy interesantes. Vamos a ver qué dice la palabra en el versículo 17 del capítulo 5 de Mateo. Dice la palabra de Dios así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ponernos en oración y pedirle a Dios guianza, pero sobre todo revelación, entendimiento, porque la Biblia es un libro que nos reta a que escudriñemos, ¿verdad? Vamos a orar. Amantísimo y buen Dios, te damos gracias, Padre, por esta tarde que nos das tan hermosa. Una tarde llena, Señor, de bendiciones. Después de una jornada, Dios, de trabajo, de tanto afán, Señor. Pero en tu voluntad, Señor, a ti te plació que estuviésemos aquí para escudriñar tu escritura, Dios. Te pedimos, Dios, que nos guíes. Revélate a nosotros, Dios, a través de estas escrituras, Dios. Que podamos escuchar tu voz, entender tus palabras y que podamos aplicarlas a nuestra vida para que lleguemos algún día, Señor, a la altura del varón perfecto, como tu Hijo muy amado Cristo Jesús. Que yo sé que lo haremos cuando tú regreses nuevamente, Señor, por tu pueblo. Pero mientras tanto, nuestra responsabilidad es que escudriñemos las Escrituras. Te damos gracias, Dios, te bendecimos, te amamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en estos versículos. La semana pasada estudiábamos lo que era la luz del mundo, la sal del mundo. Pero a hoy nos toca estudiar sobre que es el cumplimiento de la ley en Cristo Jesús. Ahora bien, ciertamente nosotros sabemos que como hijos de Dios redimidos, nosotros ya no estamos bajo la ley. O más bien dicho es que nosotros ya no observamos la ley como la guía de nuestras vidas espirituales. Ahora, la pregunta viene a ser esta: ¿está un cristiano comprometido a obedecer la ley, que eran los 10 mandamientos, los primeros, el decálogo, lo que se le llama el decálogo que se le dio a Moisés? ¿O nosotros ya como hijos de Dios, como cristianos, ya no estamos sujetos a obedecer los 10 mandamientos?
o la ley, el Pentateuco que, el que está escrito. Nosotros podemos decir, porque la misma Biblia lo dice, nosotros los cristianos ya no estamos bajo la ley. O sea, algunos piensan que nosotros ya no tenemos por qué guardar la ley, o quiere decir observar la ley y obedecer la ley tal como los judíos lo hacen actualmente, los judíos ortodoxos o los judíos radicales, que son como legalistas, en este caso como los que viven en Lakewood, que andan todos de negro, con sombrero. Esos son judíos ortodoxos, que se apegan a la ley, y solamente la ley, la Torá y la Mishnah y el Talmud, que son los 3 libros que ellos llevan como Biblia, que nosotros llevamos una sola de 66 libros, pero los judíos llevan 3, que es la Torá, el Mishnah y el Talmud. Entonces, nosotros aquí vamos a aprender que Jesús nos dice que Cristo cumple la ley. ¿Y qué es lo que quiere decir esta palabra? La palabra nos está diciendo, primeramente nos vamos a ir desglosando los 3 versículos que tenemos en inicio. Dice el capítulo 5, el versículo 17, es el primer versículo que vamos a ir analizando. La palabra de Dios dice: no penséis, no piensen que yo como cristiano, como Jesús dice, no piensen que he venido para abolir, quitar, abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o para quitar o para anular, sino para cumplir. Vamos a esperar un momento en este versículo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando y qué es lo que nos está diciendo Jesús? Porque está hablado por el Señor Jesús en esta porción. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Dice: no piensen ustedes que yo he venido para quitar la ley o los profetas. ¿Por qué la ley y los profetas? Los profetas eran algo bien importante, eran los que Dios, aquellos hombres embajadores que iban anunciando las bienaventuranzas, que iban anunciando juicio a la nación. Y entonces nosotros nos damos cuenta que en esta porción de la palabra nos dice la palabra que Jesús está diciendo: yo no he venido para quitar la ley, yo no he venido para eliminarla, yo no he venido para que esto se haga a un lado y entonces todo lo que yo digo, esto se va a hacer así. No, Jesús está diciendo: lo que yo he venido a hacer es a cumplirla. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entender esta primera porción? La primera porción es que lo primero que nos está diciendo Romanos capítulo 3, y vamos a analizar lo que dice Romanos capítulo 3 en el versículo 31, y lo que Pablo está diciendo en este versículo dice así, dice: luego por la fe invalidamos la ley, está preguntando Pablo. Él dice: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en esta porción? Pablo está diciendo, como Jesús está diciendo, no piensen que yo he venido para abrogar la ley. ¿Por qué? Porque la gente, Jesús estaba anunciando como el Cristo, como el ungido, como aquel que venía para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud. El pueblo de Israel pensaba que Jesús venía para abolir la esclavitud en la cual estaba el pueblo de Israel en ese tiempo por el pueblo romano. Entonces, cuando Jesús viene y anuncia que Él es el Cristo, el ungido, entonces ellos ya tenían un entendimiento de que iba a venir el Mesías prometido por los profetas y estaba anunciado en la ley. Lo único que estaba haciendo Jesús es decir, la ley estaba anunciando la venida del Mesías. Los profetas estaban anunciando la venida del Mesías, del ungido. Ahora dice Jesús, ahora yo soy el ungido, pero ojo, si porque ustedes piensan que la ley estaba anunciando mi venida y los profetas estaban anunciando mi venida,
Entonces quiere decir que lo que los profetas está escrito en la escritura de los profetas y lo que la ley está en las escrituras, entonces quiere decir que como ya vino el Mesías, el ungido, ahora yo ya estoy aquí, entonces quiere decir que la ley queda anulada. O sea, ya pues como ya vino el ungido, ya la ley no sirve para nada. Entonces la vamos a quitar y entonces ahora nos vamos a guiar por solamente lo que dice el ungido, Jesús, el Cristo. Entonces Jesús está diciendo, no, es que no es así. Sí, yo soy el Mesías anunciado en las Escrituras. Yo soy el Mesías que viene a través del anuncio de los profetas, lo que ellos profetizaron de mí. Y ahora yo ya estoy aquí, pero el hecho de que yo ya estoy aquí no quiere decir que esto ya quede invalidado. No, Señor, ¿por qué? Porque esto ya fue dado. ¿Y qué es lo que hace la ley? La ley lo que hace es hacer que una persona camine bajo normas de conducta, ya sean morales, sociales y cívicas, que lo hacen caminar rectamente, pero no para que el hombre solamente sea recto y sea moralmente, socialmente y que sea un ciudadano aceptable. No, porque la ley fue dada para que el hombre fuera guiado a los pies del Señor. Eso era lo que estaba haciendo la ley. La ley fue dada para que el hombre caminara bajo la ley y que la ley lo fuera guiando en su rectitud hacia el camino del Salvador. Cuando Dios miraba que el pueblo de Israel se desviaba no observando la ley, lo que mandaba el Señor Dios, Jehová, lo que hacía era que Él enviaba profetas y Él les advertía y les decía, ustedes están desviando su camino, ustedes están haciendo cosas que no tienen que hacer y están violando la ley. La ley lo que hizo y lo que fue dado a la ley fue para que aquellos que caminaban en la ley los guiara a los caminos del Señor y que el caminar vamos a decirlo, del pueblo judío en aquel tiempo, lo que estaba haciendo la ley era que el pueblo judío caminara lo recto posible para guiarlos a los pies del Señor. Cuando el pueblo de Israel empezaba a cabizlar y empezaba a observar la ley con conductas, porque acuérdense, bueno, esto yo lo di en una clase de escuela dominical, cuando estudiábamos Gálatas. Acuérdense que yo les enseñé allí que, bueno, los que estuvieron, hermanos, y los que no, pues bueno, aquí lo van a aprender. Pero yo enseñaba en esa clase que los judíos, ellos tienen 613 leyes. Entonces, nosotros solamente, los cristianos, los hijos de Dios, la gente normal, común, que considerados gentiles, no hebreos, solamente conocemos los 10 mandamientos, lo que se le llaman los 10 mandamientos. Entonces, nosotros solamente conocemos 10 mandamientos, pero en realidad no son 10 mandamientos. Eran 613 mandamientos y están divididos en los 3 libros que tienen los judíos, que son lo que les dije al inicio, que son la Torá, que son la Mishnah y que son el Talmud. Cada uno de estos libros están guiando al pueblo judío en las ceremonias, en los eventos sociales y los eventos espirituales. Entonces ellos tienen esos 3 libros, pero ¿qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel? Empezaban a observar tanto la ley que ellos empezaron a desviarse y empezaron ellos a observar más la ley que al Mesías prometido. Entonces cuando esto empezaba a hacer, ellos empezaban a hacer religiosos. Hermanos, cuando el hombre se convierte en religioso, ¿sabes en qué se convierte? Se convierte en un idólatra. Entonces el pueblo de Israel, lo que estaba haciendo en ese tiempo, el pueblo de Israel estaba observando tanto la ley que se estaban haciendo idólatras y por eso Dios una y otra vez lo tenía que estar castigando con otros pueblos que venían a meterles vara, que venían a corregirlos, los tomaban cautivos, se los llevaban de esclavos, se los llevaban. Vemos cómo el mayor cautiverio que tuvieron
fueron con el pueblo de Babilonia. Babilonia vino a través del rey Nabucodonosor y se los llevó cautivos ¿por cuántos años? Fueron 70 años. 70 años que estuvieron ellos cautivos por la desobediencia, porque se fueron a la idolatría. Mire, es algo tan increíble que no pasaron ni sino más que como unas 8 generaciones para que el pueblo de Israel se desviara de tal manera que Dios los tuvo que castigar de una manera que vino Nabucodonosor, destruyó al pueblo de Judea y se los llevó cautivos. Y entre esos cautivos iba Daniel, Sadrach y Abed-Nego, que eran los 4, Daniel y los 3 hebreos que servían en la corte de Nabucodonosor. Pero miramos que Jesús estaba diciendo, yo no vine a abrogar, yo no vine a quitar la ley, yo no la vine a abolir. Yo lo que vine a hacer es, solamente lo que les voy a decir es esto. Entonces, el primer versículo nos enseña, Dios dice, no se confíen, yo no vine a quitarla. Ahora, ¿por qué? Dice, el versículo 18 del capítulo 5 de Mateo, dice, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Fíjese bien lo que está diciendo el Señor Jesús. Jesús está diciendo, no va a pasar ni una jota, quiere decir, es una yot, es lo que se le llama del abecedario hebreo, del abecedario judío. Ellos tienen 2 letras que son de las más pequeñas, la yot y lo que era una tilde. La tilde es como el coma en las letras que van acentuadas, es como el acento en las palabras que suenan duro, como por ejemplo papá, ya ve que lleva el acento en la segunda A, si no lo lleva dice papa, pero para decir papá, lleva el acento en la segunda A y eso da un sonido más fuerte para que la distinga la palabra, igual que mamá, igual que otras palabras, árbol, y etcétera. Podemos seguir dando muchas palabras con el acento. Entonces, nosotros miramos que dice Jesús. No, dice, porque de cierto yo les voy a decir algo, que hasta que pase el cielo y la tierra, hermanos, aquí lo que Jesús está diciendo es que hasta que venga la segunda venida de Jesús, hasta que venga su retorno, hasta que todo esto quede culminado, porque no se puede, mire, si Jesús hubiera venido a invalidar la ley y a los profetas, entonces se tendría que eliminar el Nuevo Testamento también, porque toda la ley y toda la escritura de los profetas, hasta Juan el apóstol que escribió el Apocalipsis, entonces tendría que ser quitado. Entonces Jesús está diciendo, no, porque de cierto yo les estoy diciendo, dice, de cierto os digo, y les digo que no va a pasar ni el cielo, se van a acabar, el cielo y la tierra van a acabar, como dice en el capítulo 2 en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, el 3, cuando dice él que todo va a fundirse en una sola, todos los elementos se fundirán, habrá una destrucción en la tierra, él hablando del fin del mundo, cuando él está hablando de la última guerra mundial que va a suceder aquí en la tierra. Entonces Jesús está diciendo, ni aún cuando venga esa destrucción de la tercera guerra mundial, ni aún así será quitada la ley, sino hasta que se cumpla todo lo que está escrito. ¿Qué está escrito, hermanos? Está escrito, según Apocalipsis número 21, que está diciendo que nosotros estaremos en un nuevo cielo y con una nueva tierra. Estaremos, hermanos, en la presencia de Dios, morando por la eternidad. Lo que Jesús está diciendo, yo no vine para que ustedes piensen que ya no va a guardarse la ley. Ya ustedes son cristianos, creen en mí y ya, todo, no. Es más, ahí les va una. De hecho, nosotros como cristianos estamos más obligados a guardar la ley que aún aquellos que creen que no la guardan. O aquellos, por ejemplo, como los judíos, ellos guardan la ley, pero en realidad solamente la obedecen por tradición, pero no la guardan por obedecer a Dios. Entonces, aquí lo que Jesús está diciéndonos es que no puede ser eliminada la ley.
No puede ser eliminada la ley, porque si no, entonces, ¿cómo nosotros mismos guiaremos nuestro caminar? Aunque vamos caminando bajo la guianza del Espíritu Santo, pero si no hay ley, aún estando en el Espíritu Santo, si no hay ley, hermanos, estamos nosotros caminando en un camino peligroso. Por eso es que Jesús mismo dijo que el cielo y la tierra pasará, pero dice, mi palabra no va a pasar. O sea, si Él dijo que eso se iba a cumplir, eso se va a cumplir. Eso no va a pasar. Entonces nosotros no podemos pensar que porque Jesús ya vino, perdón tantito, déjenme, es que el camarógrafo se me está durmiendo. Ahí está. Entonces, lo que Jesús está diciendo, no crean ustedes que porque esto yo ya vine y entonces van a tener la guianza del Espíritu Santo, ya no necesitan la ley. Hermano, no, es que el mismo Espíritu Santo nos va a nosotros guiando al camino para que nosotros obedezcamos la ley sin ningún problema. Porque, hermanos, si el Espíritu Santo no mora en nosotros, aunque estén los 10 mandamientos, nosotros nunca jamás los vamos a poder guardar. La ley se cumplió en Cristo Jesús. Él vino y cumplió la ley. ¿Por qué? Mire, vamos a ver algo de Romanos, porque para poder entender por qué es bien difícil que nosotros como hijos de Dios, humanos, antes de ser cristianos, antes de ser cristiano, pero nosotros como personas comunes, nosotros no podemos guardar la ley. Es imposible. Es que es imposible. Nosotros sin el Espíritu Santo, hermanos, es imposible. No se puede guardar la ley. No hay quien. Porque nosotros sabemos los 10 mandamientos. Los primeros 3 mandamientos obedecen a Dios. Le pertenecen a Dios los primeros 3 mandamientos. Y si no está el poder del Espíritu Santo, ninguno de los 3 podemos cumplirlos como Dios. Primer mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón. El segundo mandamiento dice, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen alguna, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en ningún otro lado. No te harás ídolos. Entonces, hermanos, para nosotros como seres humanos, aún caminando como cristianos, nosotros somos bien susceptibles a poder ser idólatras, aún como cristianos, pero porque el poder del Espíritu Santo en un momento dado, nos ilumina y decimos, Señor, ¿qué estoy haciendo? Ya no estoy confiando en ti, estoy confiando más en mí, o estoy confiando más en otra persona, estoy confiando más en la persona porque muchas personas, aún como cristianos, nosotros mismos a veces nos sentimos como que la misma pareja no nos entiende, o como que los hijos no nos obedecen, o que en el trabajo todo nos sale mal, o que en la vida todo es color de negro, aún como cristianos. No olvidémonos del mundo, porque ahorita estamos hablando de lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos en el monte. Aquí nosotros, hermanos, como cristianos, a veces entramos en esas situaciones en las cuales sentimos que aunque esté un sol a 80 grados, pareciera a nosotros que estamos en un refrigerador porque no nos calienta ni el sol en ciertas ocasiones, cuando se nos vienen ciertos problemas, se nos vienen ciertas situaciones, se nos vienen ciertas circunstancias en las cuales, hermanos, sentimos que Dios no está con nosotros, aún como hijos de Dios. Y a veces ese sentir en que sentimos que Dios no está con nosotros, nos hace tomar decisiones abruptas, decisiones muy sin pensarlo, sin sabiduría. Y cuando tomamos la decisión sin la sabiduría ni la guianza del Espíritu Santo, hermanos, la embarramos. Metimos las 4, como decimos nosotros en México. Cometimos un error y después nosotros tenemos que arrepentirnos de haber tomado una decisión tan rápida, porque no pudimos dejar al Espíritu Santo obrar en nuestra vida como hijos de Dios, y tomamos decisiones como cualquier persona del mundo. Entonces Dios lo que está diciendo aquí, mire lo que dice. Por eso le digo que nosotros, si no tenemos la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas, si no está el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, hay un peligro. Nosotros mismos podemos fallar
una y otra vez en el mismo problema. Entonces lo que la palabra de Dios, mire lo que dice Romanos. Esto, y precisamente porque yo estoy estudiando con mis hijos, estoy estudiando este libro de Romanos, y también en la escuela dominical estaba dando el libro de Romanos. Entonces, hermanos, el libro de Romanos es la columna vertebral del Evangelio. Entonces, mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 21, y se lo voy a leer hasta el 25, nada más. Déjeme ver, es 25 y 26, creo. Sí, 25 al 26, mire lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Voy a tratar de explicar un poquito rápido en palabras del común español latinoamericano. Dice así, dice que pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, ¿cuál era la justicia de Dios según la ley? Que cualquiera que infringiera uno de los mandamientos que estaban escritos en la ley, ya era culpable de muerte, porque con solamente violar un solo mandamiento, ya era culpable de toda la muerte. Es como esto, perdón, es como que si usted va a la tienda y usted abre una bolsa de dulces y usted saca un dulce, pela el dulce y se lo come. Entonces viene el manager de la tienda y le dice, oiga, discúlpeme, venga para acá. Tenga, aquí está su bolsita de dulces, son $50. Y usted va a decir, ¿cómo? Yo no quiero una bolsa de dulces. Si yo lo único que me comí fue un dulce, yo solamente quiero el dulce, cóbreme el dulce. Va a decir el manager de la tienda, discúlpeme, pero es que yo a nadie le puedo vender una bolsa abierta de dulces y usted por gusto le voy a cobrar solamente un dulce. Usted, para empezar, usted rompió la regla. Usted agarró la bolsa de dulces, usted voluntariamente sacó el dulce, voluntariamente peló el dulce y voluntariamente se comió el dulce. Entonces, al haber hecho eso, usted violó el sello de esa bolsa de dulces. Ahora usted tiene que pagar la bolsa de dulces. Entonces, lo que está diciendo el Señor es esto. La ley, aparte de la ley, nos dejó escrita, aparte de la ley, dice Pablo en esta porción de la parte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿Qué testificaban los profetas y la ley? Decía que iba a venir un Salvador. Decía que porque el hombre no es capaz de poder cumplir la ley. Jamás, hermanos, un ser humano nacido de carne y hueso, nacido de hombre y mujer, es capaz de guardar la ley. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros nacemos con una naturaleza tan especial, tan mala, tan maligna, que se llama pecado. Y no hay manera de que nosotros podamos quitarnos ese pecado de nuestros cuerpos, que Pablo mismo lo dice más adelante en el capítulo 7, que él observa en su ser que hay dos leyes, una que es la ley de la carne y el pecado, y la otra que es la ley del espíritu y la justicia. Y dice, yo, a la verdad, yo hago lo que no quiero, pero lo que no quiero, eso hago. En mi mente hay una lucha, en mi ser hay una lucha interna, que el espíritu quiere agradar a Dios, el espíritu mío quiere seguir a Dios, el espíritu mío quiere que solamente hacer lo bueno, pero hay una ley en mí que es la carne, el pecado, y que me dice que yo tengo que hacer eso. Y entonces
es que cuando yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer, lo hago. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, cuando vino Jesús, tomó en sí el pecado que había en nosotros, dándonos la redención, quitando de nosotros el pecado para que nosotros mismos tuviéramos la oportunidad de poder entrar y cumplir la ley y entrar a la presencia de Dios limpios, porque la ley nos condenaba automáticamente. Ahora no solamente somos capaces de cumplir la ley, sino que no porque la podamos cumplir porque ya somos buenos, no, porque el que la cumplió fue Cristo, y si Cristo está en nosotros y con nosotros, podemos cumplir la ley, no porque nosotros la vamos a cumplir, sino porque Él ya la cumplió. Entonces dice que la ley y los profetas estaba testificada que iba a venir la justicia de Dios. ¿Cuál era la justicia de Dios? Que toda alma que pecare ciertamente morirá. Toda carne que peca muere. No hay otra posibilidad de salvarla. Hermana, las que saben de limpieza lo saben. La mejor manera de una ropa blanca de quitarle el color de manchas en una ropa blanca es, o no, el cloro. No hay de otra. Pero resulta que usted no encuentra el producto de cloro como lo hubo en el virus, que no encontrábamos cloro por ninguna parte, que hasta en el mercado negro estaba bien carísimo, las botellas del dólar se las estaban dando en $10. Pues fíjese que nosotros, para ir al reino del cielo, dice que nosotros tenemos que entrar con vestiduras blancas. Necesitamos entrar con vestiduras purificadas, sin mancha y sin arruga. Y ni el vel rosita nos va a dejar las vestiduras de ese tipo. Porque necesitamos una purificación de tal manera que pueda Dios, el Padre, aceptarnos. Porque dice que en el reino de Dios no entra nada impuro. Porque al reino de Dios no entra nada que vaya contaminado, porque en el reino de Dios no entra nada que haya violado la ley. Por eso es que cuando Cristo murió en la cruz y Jesús, antes de morir, Él clamó al Padre y le dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice la palabra misma que cuando Jesús tomó en sí el pecado, dice que el Padre le volteó la cara porque no pudo soportar ver a su único hijo, a Jesús, el Dios encarnado, en una cruz, tomando el pecado, haciéndose pecado por nosotros, para podernos dar purificación, pero no solamente purificación, sino para nosotros darnos también la oportunidad de poder cumplir la ley, porque solamente a través de Cristo Jesús cumplimos la ley, no hay otra manera de cumplir la ley. Entonces, cuando Pablo está diciendo en estos versículos, dice Pablo, sí, estaba testificada esta justicia, que Dios venía a hacer juicio, que Dios venía para que se cumpliese todo lo que estaba escrito por los profetas, que un día vendría un Mesías, que un día vendría un fin del mundo. Y dice la palabra de Dios que cuando no pasará ni cielo ni tierra, la palabra de Dios se va a cumplir. Jesús dice, esto que está escrito, yo no lo vine a quitar. La Biblia dijo que yo venía, llegué. Dice que me voy a ir, ya me voy. Y dice la palabra que voy a volver de nuevo por una iglesia, por un pueblo redimido, un pueblo que aceptó el sacrificio mío. Voy a venir de nuevo otra vez. Alabado sea Dios. Porque es la única oportunidad en la cual nosotros podemos, nosotros hermanos, cumplir la ley y pensar que nosotros ya no estamos para cumplir la ley. Pero nosotros no estamos aquí para negar la ley, sino para cumplirla, no por nuestra fuerza, no por nuestro interés, hermanos. Se lo voy a poner de esta forma. Mire, nosotros ya fuimos librados del pecado a través de la sangre de Cristo. Pero resulta que, aunque la redención, la limpieza, la purificación que nos era contraria para poder cumplir la ley, era la carne. Entonces Dios tuvo que obrar un milagro tan grande, para que esta carne se pudiera sujetar al pecado, y lo único que tuvo que hacer es mandar a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es aquel el que nos instruye, nos guía,
nos exhorta, nos amonesta, nos conforta en todas las circunstancias. El Espíritu Santo mismo es el que intercede por nosotros al Padre, dice la palabra, con palabras que no se escuchan, pero el Espíritu que está en nosotros mora. Él es el que clama al Padre y Él es el que dice al Padre cuáles son las necesidades de nosotros y qué es lo que necesitamos en lo espiritual, en lo físico, en lo económico. El Espíritu Santo sabe. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Entonces mira, cuando nosotros podemos entender esto es de saber que Dios mismo está con nosotros las 24 horas del día. Entonces Dios mismo, ¿cómo no vas a poder cumplir tú la ley si el que está dentro de ti es aquel que cumplió la ley porque era perfecto? Dice que aunque Él, siendo Dios, no se hizo como Dios, sino que se encarnó para venir a vivir entre nosotros y morir por nosotros, pero Él no conoció pecado, más bien Él vino y Él es el único hombre, pero a la misma vez Dios, quien pudo cumplir la ley. Él fue el único. Entonces por eso dice, ok, si tú quieres cumplir la ley, no lo vas a hacer por tus propias fuerzas. Tienes que venir a través de mí. Es como querer atravesar, vamos, de campo. No voy a hablar ahorita de la modernidad, porque ahorita me vamos a salir que en avión, en tren, en barco, no. Pero vamos a suponer que estamos en una región donde no hay oportunidad de viajar ni en avión, ni en carro, ni en barco, ni siquiera en un bote de un bote de 5 galones. No hay nada. Y hay solamente un pequeño puente para cruzar un gran río. No hay otra. Y tú tienes que cruzar ese río. O te quedas y te mueres del lado donde no hay nada, donde todo es una sequedad. O te pasas por ese único pequeño puente estrecho para llegar al otro lado donde es una vida nueva, un paraíso. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo único que haces es agarrar ese puente, atravesar y vivir, o te quedas del otro lado en un puente por no utilizar el puente y decir que no quieres el puente y te quieres quedar a morir en un desierto. Muchas veces la gente eso hace. Rechazan a Cristo Jesús, porque Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, y no hay manera de llegar al Padre si no es a través de mí. Entonces la palabra de Dios dice que, como Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces la única manera de que pueda haber vida en nosotros es a través de Cristo. La única manera de llegar al Padre es en Cristo, porque Él es el camino. Y la única manera de nosotros poder cumplir la ley es a través de Cristo, porque Él es la verdad. Entonces, en nosotros nunca va a haber perfección, pero a través de Cristo nosotros podemos irnos perfeccionando. Porque dice que la vida del cristiano es como la la aurora, que va de aumento hasta llegar a alcanzar su máxima altura, el sol, hasta llegar a ser perfecto. Dice que nosotros los cristianos vamos cada día en esa perfección hasta que llegue a ser el día perfecto, hasta que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces dice la palabra en el 22 vamos a ir otra vez nuevamente aquí a Mateo, en el versículo el versículo 19 del capítulo 5 de Mateo, dice el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y asimismo enseñe a estos mandamientos muy pequeño, dice de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra aquí? Mire, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, como cristianos y a veces como maestros, tenemos que ser veraces, tenemos que ser íntegros,
tenemos que enseñar la palabra con rectitud, no torciendo la palabra. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre, dice mismo Gálatas, estoy seguro si el 4 o el 3, pero dice Pablo, dice que, ¿qué haré yo? Dice, ¿agradaré a los hombres? O sea, ¿trataré yo de agradarlos a ustedes para no echármelos de enemigo? ¿O agrado a Dios? Y aunque ustedes sean mis enemigos. Dijo Pablo, pues si yo tratara de agradar a los hombres, yo ya no sería siervo de Dios. Y si yo tratara de agradar a Dios, prefiero agradar a Dios que agradar a los hombres. Porque ¿a quién temería? Y dice Pablo en otro versículo, ¿a quién no teman al que mata el cuerpo? Sino más bien teman a aquel que es capaz de destruir el cuerpo y echar toda el alma al infierno, echar el alma al infierno. A temer a Dios. Bueno, el mismo Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor a Jehová, y los necios los desprecian. Entonces, la palabra de Dios, dice que nosotros tenemos que ser veraces en cuanto a enseñar enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice que la palabra de Dios, que cuando alguien le quite algo a la palabra, dice, y asimismo enseñe a otros quitándole a la palabra, asimismo será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño. Pero cuidado, porque no solamente podrá ser llamado pequeño, porque depende también cómo lo enseñe. Entonces, a veces nosotros, hermanos, cuando nosotros nos convertimos en heraldos, cuando nosotros nos convertimos en personas que anuncian el evangelio, y si tú lo anuncias tal como viene en la palabra de Dios, sin sacarlo de contexto, sin ponerle palabras tuyas que no son, solamente enseñando la palabra, hermanos, probablemente tú te vas a ganar muchos enemigos, porque a mucha gente no le gusta que tú les digas que ellos tienen un problema con Dios y que su pecado los aleja de Dios y que hay que arrepentirse, y a la gente no le gusta. A la gente le gusta que tú le digas que Dios lo ama, que la gente le gusta que le diga que no importa cómo sea, Dios así lo va a recibir. La gente le gusta que le digas que no importa que no vaya a una iglesia, Dios como quiera le va a prosperar su negocio. Y es más, todavía vamos más allá. Hay personas que dicen que son cristianas y por alguna razón les está yendo bien en sus negocios, les está yendo bien en la vida y están lejos del camino de Dios y todavía dicen que es Dios el que lo está bendiciendo. ¿Sabes? Está enseñando una palabra que no es bíblica, porque Dios no puede hacer eso. Entonces, eso es lo que está diciendo la palabra. La palabra de Dios dice que aquel que enseña, que le quite y todavía así enseñe, dice que así será igualmente mencionado en el cielo. Pequeño. Pero dice que aquel que sin temor a decirlo, pero hermanos, es que también aquí hay otra cosa. Es que el problema es, aquí viene la doble situación. Es que si nosotros vamos a exhortar a alguien, si nosotros vamos a enseñarle a alguien, nosotros mismos tenemos que estar convencidos de que realmente la palabra de Dios es viva y eficaz, porque está haciendo efecto en nosotros. Porque si no, entonces la palabra queda sin efecto. Es que imagínate tú, que como el caso que está pasando ahorita, del policía que mató a esta persona, y ahora ese policía dice que él era el que guardaba el orden, y es un policía y vino y asesinó, que es contrario. Es contrario. ¿Cómo va a ser eso? Ahí está el hombre pagando la consecuencia en la prisión, siendo un policía en prisión. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. O sea, si nosotros enseñamos, tenemos que vivir la palabra. Tenemos que enseñarla, pero también vivirla, porque no se trata solamente de hablarla, sino de que la miren en nuestra vida. Porque dijo que, como decimos en México, como dicen, de lengua me como muchos tacos. ¿Sí? De lengua cualquiera, dice que cualquier perico es verde, o sea, quiere decir que, pues sí, cualquier hablantino dicen que es perico. No se trata de solamente hablar, se trata de vivir, se trata de que
cuando tú hablas, a veces sin hablar, tu mismo testimonio da, el testimonio tuyo está anunciando la palabra de Dios, sin palabras. Porque la gente empieza a mirar que hay algo raro en ti. La gente empieza a mirar que hablas diferente. La gente empieza a hablar que tú oras cuando comes aún delante de los compañeros de trabajo, que no solamente agarras el sándwich y te lo llevas a la boca. La gente mira que tú oras, que tú le das gracias a Dios por los alimentos. Y no solamente oras por los alimentos, pides por aquellos que no lo tienen. Y no solamente por los que no tienen, ni aún por aquellos que no conocen a Dios y tú pides por ellos. En ese momento la gente dice, wow, ¿qué pasa? Mira, a mí me pasó una cosa, y no porque me esté tratando de sacudirme el polvo y decirme que yo soy muy santo, no, hermano, yo no. Pero una vez fuimos a desayunar cuando se podía ir a desayunar a los lugares. Fuimos a comer ahí al Sirenia's Diner un día, una mañana. Y nosotros fuimos ahí y estábamos en la mañana, mi esposa, Daniel y yo. Y cuando ya nos trajeron la comida, íbamos a comer y del desayuno y nosotros empezamos a orar por los alimentos. En ese momento, cuando nosotros no es normal, pero había una señora, una pareja, unos señores ya de edad, como entre los 50 por ahí. Y nos miraron que estábamos orando. De ratito, terminando nosotros de orar, íbamos a empezar a tomar los cubiertos y la señora se nos queda mirando y dice, disculpen, dice, los felicito. Le digo, ¿por qué, verdad? ¿Será porque me voy a comer unos buenos pancakes? Dice, los felicito porque, ¿sabe? Me da vergüenza. Yo me quedé así, ¿por qué? Pues si quiere le invitaría unos pancakes. Pero dice, me da vergüenza. Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo sé que tengo que orar por los alimentos y nunca lo hago. Dice, y me quedo sorprendida porque ustedes, aún estando aquí en un lugar público, oran. Y yo le digo, pues entonces sí que es raro para la señora, ¿no? Porque para nosotros no es raro, nosotros oramos y cada hijo de Dios ora por los alimentos. Entonces, hermanos, se ve. Y la gente, mira, hermano, a veces uno piensa que la gente no te mira. A veces tú crees que la gente no se da cuenta, pero la gente se da cuenta. Lo que tú escuchas, lo que tú hablas, lo que tú haces, cómo lo haces, por qué lo haces. La gente lo ve todo. Entonces, cuando nosotros, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros hablemos de la palabra y enseñemos, hermanos, pero de tal manera que sea genuina, que aún nosotros lo que enseñamos lo vivamos, que no solamente lo digamos, porque por eso dice la palabra de Dios, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Pero qué dice la palabra? Muchos me dirán, Señor, Señor, pero serán muy pocos, no los que van a entrar. Dice, serán muy pocos los que yo voy a escoger. O sea, nosotros, todo mundo decimos y vamos y queremos, pero la palabra de Dios dice, no, muchos serán los llamados. Sí, muchos dicen, yo voy a la iglesia, muchos dicen, perdón, yo soy cristiano, todo esto. Sí, muchos van a ser los llamados, pero muy pocos los escogidos. Y yo me entro a la reflexión y digo, es como cuando hay una feria de trabajo, que hay 10 puestos de trabajo y aplican 100 personas. Y de esas 100, solamente van a coger 10. Se hizo el llamado, pero van a escoger a los 10 mejores. Y dice el Señor Jesús, muchos van a ser los llamados, pero pocos los escogidos. Por eso el versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, así será llamado en el reino de los cielos. Porque os digo, dice el último versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, dice que no fuere mayor que los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Lo que la palabra de Dios está diciendo, hermanos, tiene que ser mayor que las escribas y los fariseos. Los mismos apóstoles, cuando escucharon esta palabra, ellos dijeron, ¿cómo va a ser?
Pues si los escribas y los fariseos son los religiosos más conservadores que hay en Jerusalén, y si dicen que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de estos, ya no estamos fritos, ya no entramos. ¿Cómo? Si estos que están santificados no entran, nosotros menos vamos a poder entrar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos? Porque los fariseos eran religiosos, porque lo que hablábamos al principio, ellos observaron la ley, pero se gancharon de la ley y empezaron a guardar la ley, a hacer ritos ceremoniales, costumbres, y empezaron a hacer tradiciones que el mismo Jesús dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero dice, ustedes perecen por causa de vuestras tradiciones. Y muchas veces es tradición. A veces es tradición ir a la iglesia. A veces es tradición hacer cosas. Porque hemos sido enseñados. Y sabe, una enseñanza es algo repetitivo. Algo que hacemos es repetitivo. Una persona que ya puede cocinar un par de huevos es porque el primer par de huevos lo quemó. Y fue a hacerlo de tan seguido que ya sabe cuánta cantidad de aceite o mantequilla y cuántos huevos. Porque ya se hizo un experto en eso, porque de tanto hacerlo ya sabe cuánto le pone. Cuando va a hacer un café, cuando va a hacer un sándwich, cuando va a hacer cualquier cosa de comida, ya sabe qué cantidades lleva. ¿Por qué? Porque ha sido tanto la práctica de hacerlo que lo que hace es ya la misma práctica. Y a veces nosotros, lo que está diciendo el Señor Jesús, tiene que ser mayor que esto. ¿Cómo? Solamente a través de Cristo Jesús. No hay otra, hermanos. Por eso dice el mismo, vamos a ver, va a regresar a Romanos y ya vamos a terminar. Yo voy a terminar ya este estudio porque es un poquito largo, pero la palabra de Dios nos dice aquí en el 3 de Romanos que dice, porque cuando todos pecaron, dice el versículo 23 del capítulo 3, dice, pero cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, que dice que la única manera de ser mayores que los mismos escribas y fariseos es solamente mediante la redención. Quiere decir, mediante el pago hecho gratuitamente por Cristo Jesús. O sea, a través de la gracia. A través de la gracia, que es ese regalo inmerecido, que es el pago hecho por nuestros pecados a través de Cristo, que Él hizo el pago, Él hizo a través de Él fuimos justificados, fuimos liberados. Entonces dice que mediante de esa redención, que fue el pago y la liberación de nosotros, es a través de Cristo Jesús. Nuestras obras son mayores a través de Cristo. Porque la misma palabra nos dice Pablo, dice que todo lo que hagamos en Filipenses, ya sea de palabra o de obra, hagámoslo a través del Señor Jesús. O sea, hagámoslo como para el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Entonces, la única manera de hacer más grandes las cosas que los escribas y los fariseos es a través de la gracia. Cuando la gracia está en nosotros, hermanos, existe la misericordia. Y mismo Dios le dijo a mismo cuando Samuel va con el rey Saúl, perdón, cuando va con el rey Saúl y le dice, Saúl, ¿de qué se agrada más Dios? Le dice, ¿de sacrificios o de obediencia? De obediencia. Dice, ok, pues ve y haz esto. Y cuando el Señor después, más adelante, en otro de los profetas le dice, que les dijo al pueblo de Israel, misericordia quiero, no sacrificio. Muchas veces nosotros hacemos muchos sacrificios para Dios. A veces hacemos cosas que pensamos que las hacemos para Dios, pero sabe, a veces es costumbre. A veces sabemos que es domingo y que tenemos que ir a la iglesia. A veces sabemos que es día de ir a la iglesia porque es entre semana y es día de culto. A veces sabemos que tenemos que ir a la iglesia porque es día de oración. A veces tenemos que hacer esto porque es día de estudio. Pero en realidad lo estamos haciendo porque realmente nos nace del corazón hacer las cosas. ¿O es solamente porque queremos cumplir un protocolo de conducta en nuestras vidas? Entonces, cuando nosotros mismos nos damos cuenta que lo que hacemos ya no lo hacemos por nosotros, porque sabemos que lo que hacemos es para beneficio de nosotros, pero no solamente de nosotros, aún de los nuestros.
aún de los nuestros, porque aún bajo la cobertura de nosotros es posible, y de hecho la palabra nos enseña que nosotros fuimos llamados embajadores de la palabra de Dios, que para que cuando nosotros venga la palabra a nosotros mismos la anunciemos. Entonces, hermanos, ser un heraldo es anunciarles los peligros a otros, es decirles a otros que hay peligro más adelante. Y nosotros como hijos de Dios, dice Jesús, nuestra misericordia debe ser mayor, nuestras obras deben de ser mayores que la de los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos eran religiosos. Ellos no tenían ya esa comunión con Dios, ya se habían desconectado de Dios. Ya todo lo que hacían, hermanos, era solamente costumbre, lo que a veces a nosotros como pueblo de Dios se nos convierte. El pueblo de Israel, lo que dice Dios en este versículo, dice: porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos. Entonces mismo dice, no entraréis al reino de los cielos. Miren lo que está diciendo y la advertencia que está diciendo Dios. No solamente que no podrá ser llamado pequeño, sino que no podremos entrar al reino de los cielos. Es por lo que estamos luchando, hermanos, como cristianos. Como cristianos no estamos aquí para tener un club social. Como cristianos no estamos aquí para que se nos distinga como una religión más. Como cristianos estamos aquí por una promesa hecha a través de Hebreos 10, que dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción, es la convicción de lo que esperamos, la certeza de lo que no vemos. No lo vemos, pero estamos seguros que vamos a un reino prometido y estamos seguros, es la certeza de lo que nosotros mismos, de lo que nos ha prometido Dios. Entonces, hermanos, si nosotros mismos como hijos de Dios no nos afirmamos en la palabra y dice que dejemos de ser religiosos, seamos más cristianos. Hay muchas cosas que todavía nos estorban, hay muchas cosas que todavía hay en nuestra vida que no nos dejan todavía avanzar más como hijos de Dios. Hay muchos estorbos, hermanos, y a veces no nos damos cuenta, y uno de ellos es el orgullo, uno de ellos también es la soberbia, que son las cosas que no nos dejan avanzar. Sí, podremos estar en el culto, podremos hacer muchas cosas, pero dentro de nosotros hay cosas que todavía no nos dejan que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos acomodamos a un sistema religioso que nos hace nosotros sentirnos cómodos de tal manera que ya nada nos incomoda. Ya nosotros estamos ya, como quien dice, tranquilitos. Yo ya estoy acomodadito, como el cangrejito, ya me acomodé en la arena y ahora sí que pase la ola por encima. No. Le dijo Pablo a Timoteo, hey, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es pelear, hermanos? Es ir contra corriente. Es ir contra las cosas que te enseña el mundo y aún contra sistemas religiosos que enseñan doctrinas que son doctrinas humanas, que son doctrinas demoníacas. Porque dice la palabra de Dios que todo aquel que niega que Cristo vino en carne, Dios vino y se encarnó, y todo aquel que niegue que Cristo era Dios, dice que esa es una doctrina de demonio. Pero ¿cómo me doy cuenta que realmente si yo puedo decir, no, yo sí creo que Cristo era Dios? No, pero es que ¿cómo lo estás viviendo en tu vida? Yo siempre he dicho a veces, hermanos, que a Dios solamente lo tenemos como la llanta de refacción. La llanta de refacción, hermanos, cuando salimos de viaje, revisamos las llantas, revisamos la gasolina, revisamos el antifreezer, revisamos el líquido de los windshields, revisamos todo, pero nunca revisamos la llanta de refacción. ¿Y cuándo nos venimos a dar cuenta que necesitamos la llanta de refacción? Cuando se nos poncha la llanta de refacción, una de las 4 llantas. Mire, hay 4 probabilidades de que vayas a usar la llanta de refacción. Y ni siquiera por una sola ocasión se nos pasa por la mente revisar si la llanta de refacción está en el carro, está en buenas condiciones, y aún más, si traemos el jack para levantar el carro. Porque puedes traer la llanta de refacción, pero no traes el jack, de nada te sirve tampoco. Entonces, a veces así sucede.
A veces vamos en el cruise control de nuestra vida y no nos acordamos que realmente hay algo mucho más importante, que es Dios en nuestra vida, que tenemos que sujetarla. ¿Para qué? Para que nosotros mismos nos demos cuenta si estamos revisando la llanta de refacción, que esté en buenas condiciones para cuando la necesitemos. A veces se nos vienen problemas y es cuando más aclamamos a Dios. A veces se nos vienen situaciones difíciles que es cuando queremos que Dios nos resuelva el problema, pero al chisqueo de los dedos, cuando le hagamos así, ya queremos que el problema esté resuelto. Pero nunca hemos tenido a Dios en ese momento, sino hasta ese momento, perdón. Por eso, hermanos, es bien difícil, este tema es muy largo, muy extenso, y sobre todo a mí que no me gusta hablar, y a mí por eso a veces se me va el tiempo muy rápido y a veces hasta yo creo los aburro. Pero trato de clarificar un poco bien el asunto de las cosas, cómo Jesús enseñó y cómo nosotros tenemos que captar eso. Porque, hermanos, para poder llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, tenemos que despojarnos de todos nosotros. La palabra de Dios dice que quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz, muera cada día y síganme. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Entonces, hermanos, la única manera de nosotros cumplir la ley y obedecer la ley es solamente a través de la gracia que es venida por Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no está en nuestras vidas completamente, y no tiene el control de nuestra vida, nosotros vamos a violar la ley una y otra vez. Y no va a haber excusa, porque ya está anunciado. Dice que toda carne que pecare, ciertamente morirá. Entonces, si no hay un abogado que te anule los pecados, las culpas, las vas acumulando. Y si está el abogado que está intercediendo por ti, las 24 horas del día, los 365 días del año, hasta que nos vayamos a la presencia de Dios, bendito sea Dios. Abogado tenemos para con el Padre, dice la segunda carta de Juan, capítulo 2. Pues hijitos, esta cosa les digo, para que no pequéis más. Pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, el justo. Ahora, hay pecados que son perdonados, que no son de muerte, dice Juan. Pero hay pecados que son de muerte que no pido que oren por esos. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos. Sigamos adelante, peleando la buena batalla de la fe, saliendo adelante, y que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos todos los días para que podamos nosotros obedecer a Dios, para podernos sujetar a la ley, que es imposible, hermanos, no se puede sujetar a esa ley. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué la ley mata, hermanos? Porque la ley es divina, porque la ley es dada por Dios, porque la ley fue dada para que los hombres pudieran acercarse a Dios a través de la ley, pero es que es imposible, porque la carne nunca se puede sujetar a algo. Es que la única manera de sujetar a un perro bravo es con una cadena, un pitbull, un rottweiler, un German Shepherd, un Doberman. La única manera de esos perros, si están entrenados para matar, una manera de detener a un perro de esos, mantenerlo sujetado, es solamente con una cadena bien fuerte. Y la única manera de poder sujetar esta carne, porque es como un perro de ese tipo, más bravo todavía, que solamente a través del Espíritu Santo se puede sujetar. Solamente, no hay otra. Entonces pidámosle a Dios que nos llene cada día más de su Espíritu y que podamos obedecer la ley que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros mismos podamos dar ejemplo a otros, no porque seamos salvos por obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino más bien que por la fe se ven las obras, por la fe. Entonces, si tenemos fe y tenemos a Dios en nuestro corazón, es fácil obedecer la ley. Pero si no, vamos a seguir igual, no vamos a poder. Que vamos a estudiar la semana que entra, dice, el asesinato nace en el corazón. Uy, esto va a estar más pesado. Eso sí va a estar más pesado, hermanos. Así es de que Dios me los bendiga. Quiera Dios que en estos días que quedan, pidámosle a Dios sabiduría.
Pidámosle a Dios revelación. Pidámosle a Dios que nos dé, hermanos, el querer como el hacer en su buena voluntad, para que sigamos creciendo, para que sigamos madurando en nuestro caminar cristiano. Dice que tempestades se nos levantarán en contra, pero recordemos que en la barca el Señor va con nosotros. En esta barca no vamos solos. Así como los apóstoles estaban en la barca en la tempestad, pero Jesús estaba en la barca. Y nosotros a veces estamos como los apóstoles, todos asustados, y Jesús está en la barca. Él tiene el control de todo, hermanos. Déjale todo en las manos de Dios. No hay nada que Él no pueda hacer. Tú haz lo tuyo, tú haz lo que puedes, porque Dios ya hizo lo que tú no puedes hacer. Así es de que salvarte. Tú no te podías salvar, tuvo que salvarte Él. Así es de que Él ya hizo lo imposible. Tú haz todo lo que puedas. Está en la fuerza tuya poder hacerlo. Dice Pedro en la segunda carta de Pedro, el que quiera ver días buenos, refrene su lengua. O sea que si nuestra lengua trae problemas en la casa, refrenemos nuestra lengua. Amén. Así es de que hay muchos versículos por hablar, hermano. Y va y viene, pero ahora sí ya vámonos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos siga guiando, que nos siga dando fortaleza y vida y salud, si es su voluntad. Porque pues si ya mañana nos vamos, pues ya la tenemos de ganancia, ¿verdad? Ya no me tengo que preocupar del coronavirus. Así es de que vamos a orar al Señor, hermanos, que Dios es bueno y bondadoso. Amén. Amantísimo y buen Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios lleno de misericordia, de gracia, Dios. Te bendecimos, Padre, porque, bendito Señor, nunca nos dejas, Señor, nunca nos desamparas. Tú siempre, Señor, nos estás cubriendo con la diestra de tu justicia, Señor. Dice que nosotros estamos bajo el amparo, bajo el abrigo, bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Dios, porque te has acordado de nosotros en un tiempo justo, en el tiempo preciso, Dios, cuando ya no teníamos esperanza. Nos diste vida, Señor, después de estar muertos en nuestros delitos y pecados. Después de, Señor, ser transgresores de tu ley. Pero ahora, mediante la muerte de Cristo Jesús en la cruz, nos has dado la oportunidad, Dios, de venir nuevamente delante de ti, sin mancha, sin arruga, con nuevas vestiduras, Dios, para que podamos estar dándonos gracias sobre gracia, Padre. Te bendecimos, Dios, en esta tarde. Te damos gracias, Dios, por tener gracia y misericordia para con nosotros sin merecerla. Te bendecimos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos guíes en este resto de la semana, Dios. Que nos des fortaleza, Padre. Que si hay algún enfermo, Dios, que tú pongas tu mano poderosa en ese lugar donde está el dolor, donde está, Señor, haciendo estrago ese dolor, esa enfermedad. Que tú, Señor, seas el sanador, el médico, Padre, por excelencia. Que si está en tu voluntad, Dios, y si no, como decía tu apóstol Pablo, Señor, que 3 veces te rogó para que le quitaras esa enfermedad y tú le dijiste no, sino que solamente le decías, bástate mi gracia, Pablo, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Señor bendito, que seas tú sanando, Señor, cualquier dolencia en mis hermanos, que seas tú, Señor, dándoles la victoria en cualquier situación adversa en sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos, con sus familias, con los vecinos, aún hasta con aquellos, Señor, que van en la calle manejando y son tremendos. Pero, Padre, tú tienes el control de todo cuando está la paciencia en nosotros. Dios bendito, te pongo a cada uno de mis hermanos, sus hogares. Sé tú derramando bendición sobre cada uno de ellos, Dios, te los ponemos en tus manos. Sé tú, bendito Padre, haciendo la obra perfecta en cada uno de mis hermanos, Dios. Derrama, sobreabunde, Señor, tu Espíritu para que los guíe a toda verdad. Para que los guíe, Padre, a todo lo bueno, a todo lo afable, a todo lo bondadoso, misericordioso, Dios. Que bendito Padre sobrepase todo entendimiento humano las obras que ellos hagan en tu nombre, Jesús. Te los ponemos en tus manos, Señor.
Gracias, Padre, por habernos hecho hijos tuyos sin merecerlo, Padre. Te bendecimos, Dios. Te damos gracias y honra, Padre, porque tú lo mereces. Y tú mereces todo, Señor Jesús, porque sin ti nada fuésemos, Señor, hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes en este lugar, Señor, en este sitio, Dios, en esta red social. Y aquellos que escucharán el mensaje, Padre, que tú desde ya, Señor, seas obrando en sus vidas. Bendito seas, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Te lo pedimos todo, Padre, y te lo imploramos en misericordia, Dios, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo, primeramente Dios. Y pues, ¿qué les puedo decir? Espero que hayamos aprendido algo en este día. Dios nunca se cansa. Si a Él le encanta, más bien, bendecirnos. Solo está en nosotros creerle. Amén. Bueno, Dios me los bendiga. Me gustaría estar platicando con ustedes personalmente con una tacita de café. Gracias a los hermanos que se conectaron, mi hermano Daniel, Marta, si estuviste ahí también, fíjate, Dios te bendiga. Hermana Marjorie, mi hijo Adriel, Patty, que te tuvo que ir. Pero, hermanos, ¿sabe? Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y lo único que nos queda, hermanos, es disfrutar de la vida, porque ya tenemos la victoria. Amén. Aquí, hermanos, Dios me los bendiga. Estaremos nuevamente el domingo a las 7. Yo sé que va a tener un picnic, y si hace picnic, invíteme. Y si es hasta Canadá, no importa, Diego, hasta allá voy. Ok, Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Un beso de un ósculo santo. Amén. Dios me los bendiga. Bye.